En varias ocasiones, sea por conversaciones, por haber visto una imagen o por haber visto un video, recordamos esas historias que marcaron nuestra infancia, ya que solemos recordarlas como grandes historias. Pero, en ocasiones, al intentar ver estas en la actualidad nos llevamos la desilusión de no ser las obras maestras que recordábamos, por lo que quería hacer una nueva sección en el canal en donde le doy un repaso a estas historias que vimos en algún momento en canales como Locomotion, Animax, Cartoon Network, Nickelodeon, Fox Kids, Jetix, Magic Kids, Canal 5 o Frecuencia Latina, en donde voy a dar un pequeño resumen de estas historias haciendo énfasis en los momentos más importantes y ver si estas son un golpe de nostalgia o si en realidad son una buena historia. Esto es Hellsing del 2001, nostalgia o una buena historia. Antes de empezar, viajemos 19 años atrás y veamos un poco de lo que fue el canal Animax. Este empezó su transmisión en Latinoamérica el 31 de julio del 2005, pero este canal es de origen japonés y es un asociado a Sony Corporation. Animax es un canal especializado en la transmisión de anime y en Japón estaba al aire desde 1998. En Latinoamérica este canal se podría decir que era venezolano, ya que allí era donde estaban sus oficinas. Además, la mayoría de sus doblajes fueron hechos allí, otros pocos en México o en Colombia, como es el caso de Hunter x Hunter. ¡No puedo detenerme! Este canal tuvo una gran recepción, ya que tuvo un gran catálogo que iba desde animes de los 90, al igual que unos pocos más actuales, unos más antiguos, entre los que estaban Hunter x Hunter o Cazador X como se conoció en Latinoamérica, Wolf Rain, Saikano, Hellsing, Fullmetal Alchemist 2003, Wandered, Get Backers, Gans, Initial D, Bleach, Stratos 4, Burst Angel, DNA, Planet Survival y muchísimos más. Tristemente, con el paso de los años, Animax empezaría a cambiar su contenido, agregando series live action al igual que programas de concurso, dejando de lado el anime. En enero del 2011 este dejó de estar al aire. Tristemente este canal no se puede decir que murió como un grande, ya que mucho antes de su cese de transmisión este ya no era lo que fue en su inicio. Así que para empezar esta sección podría haber tomado un anime más popular o más memorable, ya que esta adaptación fue bastante olvidada e incluso odiada por la mayoría. Pero hay una razón detrás por la cual tomé esta historia para darle inicio a esta sección. Hace ya casi 2 décadas, como dije antes, empezaría a estar en transmisión un canal que marcó la infancia de muchos, incluyéndome, además de ser el sucesor del mítico Locomotion. El 31 de julio del 2005, el canal Animax empezaría su transmisión en Latinoamérica y el primer anime que se transmitió en este canal no fue otro que Hellsing del 2001, cosa que recuerdo bastante bien ya que en ese momento estaba viendo CSI en el canal AXN, en donde al terminar el episodio la señal de Animax fue transmitido tanto por Sony, AXN y el propio Animax. Como un chico de esa época en donde el acceso que teníamos al anime era bastante limitado, encontrarme con un canal el cual pasaba anime las 24 horas del día, 7 días a la semana, fue un sueño hecho realidad. Ahora sí, después de esta larga introducción, empecemos. Este anime se centra en la organización Hellsing, la cual trabaja bajo el mandato de la monarquía inglesa y se encarga de acabar con los seres que no son de este mundo. Los suelen llamar demonios, pero sabemos que son vampiros. Esta historia empieza con Alucard, un vampiro que trabaja para la organización Hellsing y vemos cómo se está haciendo cargo de uno de estos vampiros. Luego conoceríamos a Sir Integra Wingate Hellsing, la líder de la organización a la cual se le da la misión de investigar ciertas desapariciones en una zona rural, ya que estas posiblemente son causadas por un vampiro. Mientras Alucard acude a esta misión, conocerá a Seras Victoria, una chica policía la cual formaba parte del escuadrón de policía que enviaron a investigar estas desapariciones antes de saber que eran obra de un vampiro. En este altercado, Seras Victoria se ve al borde de la muerte, pero Alucard le pregunta que si quiere seguir viviendo, pero para esto debe de aceptarlo como maestro, diciéndole que la decisión dependerá solo de ella, a la cual Seras Victoria acepta. Desde mi perspectiva, este primer episodio funciona bastante bien, ya que a pesar de ser una premisa simple, es bastante llamativa, además que de pequeño no podía dejar de pensar en el parecido que tiene este primer episodio con el primer Resident Evil de PlayStation 1, por lo que esta historia logró atraparme de inmediato y, al darle un repaso, sigo pensando que funciona bastante bien. La historia continúa en donde no recordaba que Seras Victoria, la cual llamaremos de cariño la chica policía, toma bastante protagonismo en esta historia, en donde vemos cómo se le dificulta adaptarse a su nueva vida como vampiro, además que vemos por parte de ella cuestionamientos en donde se le dificulta acabar con vampiros ya que los ve como humanos
o por su necesidad de beber sangre para mantenerse fuerte. Por otra parte, la organización Hellsing se entera que en alguna parte del mundo hay personas creando vampiros artificiales por medio de unos microchips, y mientras investigan uno de estos cuerpos se nos dice que alguien vendrá a recogerlo, ya que este es italiano, por lo que digamos que la jurisdicción de la organización Hellsing no funciona con extranjeros. Esto nos lleva a conocer al sacerdote Alexander Anderson, el cual trabaja para la sección 13 Iscariote del Vaticano. Este es otro aspecto llamativo de esta historia, en donde se nos muestra una rivalidad entre la sección Iscariote y la organización Hellsing, siendo los primeros católicos y los segundos protestantes. Además, Alexander es un personaje bastante llamativo por la química que tiene con Alucard, mostrándose como un posible rival a largo plazo. Después de esto vemos un par de misiones más en donde conocemos a otros personajes secundarios, los cuales la mayoría no le aportan mucho a la historia, a excepción de unos pocos como Walter, el mayordomo de la familia Hellsing, o el coronel Peter Ferguson. Al llegar a la mitad de esta historia conoceremos a los hermanos Valentine, Luke y Jan, quienes crean un ejército de ghouls, una especie de vampiro pero sin conciencia que parecen más zombies, para atacar la central de la organización Hellsing. La misión del hermano menor Jan es acabar con la vida de Sir Íntegra, al igual que acabar con su ejército, logrando esto último. Por otra parte, Luke, hermano mayor, busca enfrentarse a Alucard y demostrarle que a pesar de ser un vampiro artificial puede ser igual de fuerte que él, cosa que no se cumple ya que Alucard lo derrota con facilidad. Después de este ataque, la organización Hellsing pierde su fuerza militar, por lo que Sir Íntegra opta por contratar mercenarios para reponer sus fuerzas. Este ataque deja bastante afectado a la organización Hellsing, pero es algo a lo que no se le da mucha importancia en esta adaptación. Además, creo que este es el primer momento en donde se ve a la organización Hellsing vulnerable. Llegando a los últimos episodios, Íntegra es atacada por una mujer que se hace pasar por su hermana, en donde casi es convertida en vampiro, y para evitar esto, Íntegra intenta sacar la sangre contaminada que corre por su cuerpo, cosa que la deja en un estado crítico, cosa que la lleva a tener que someterse a una cirugía para poder ser salvada. Mientras ocurre esto, conocemos un poco de su pasado, en donde conocemos que tras la muerte de su padre, ella heredaría el liderazgo de la organización Hellsing, cosa que su tío no acepta e intenta acabar con ella para quedarse con el control de la organización. Pero Íntegra recuerda las palabras de su padre, que le dice que ante el peligro o ante un momento de crisis busque en las celdas olvidadas del subterráneo, ya que allí se encontrará su protección, celda en la que conoceremos a Alucard. Después de sobrevivir a dicha cirugía, vemos que en Inglaterra se llevará a cabo la celebración del Jueves Santo, y la sede de la organización Hellsing es la elegida para dicha ceremonia. Pero esto es una trampa para acabar por completo con la organización Hellsing, y conocemos a un vampiro capaz de rivalizar con Alucard, Incógnito, el cual dice que es igual que Alucard ya que ambos trabajan bajo órdenes de humanos. Pero vemos como Alucard libera todo su poder y derrota a este, vemos una escena final entre Alucard y Sir Íntegra y la historia termina. Sé que este resumen es bastante corto, pero hay que recordar que este anime solo cuenta con 3 episodios y en varios de estos no pasa algo que realmente importe. Pero después de darle un repaso a esta historia llegué a un par de conclusiones, y es que se nota bastante que la historia original aún no había finalizado al momento en el que se estrenó esta adaptación, y que los productores encargados de esta no supieron darle un buen rumbo. Y es que después de la mitad de esta historia, que es en donde se aleja totalmente del manga, la historia decae bastante, en donde en lugar de desarrollar un poco de lo planteado en la primera parte, crean más conflictos como el tema del traidor. No se le da desarrollo a la rivalidad entre la sección Iscariote con la organización Hellsing, por lo tanto la rivalidad entre Alucard con Alexander no tiene relevancia. El tema de los vampiros artificiales también queda en el aire, al igual que lo que mencioné antes, el tema del traidor, cosa que hasta donde recuerdo, debido a un problema con la versión en latino, la explicación de esto nunca se da, ya que esto aparece en un texto que hasta donde recuerdo nunca se tradujo, y en los lugares donde busqué el capítulo tampoco tenía traducción a menos que se viera en japonés, aunque también debo decir que la explicación a esto tampoco es la gran cosa, ya que el texto dice: el traidor fue encontrado y silenciado por la organización. Por otra parte, la muerte de los personajes no tiene gran importancia, y es que aunque la historia intente mostrar estas como algo impactante, no tienen la suficiente carga emocional o dramática que deberían de tener. La escena final tampoco tiene mucha lógica, ya que hasta donde yo entendí, Alucard le ofrece a Íntegra ser transformada en vampiro, cosa que desde mi perspectiva no encaja con el personaje. Hablando de, digamos, los puntos positivos de esta historia, me gusta el entre comillas desarrollo que se le da al personaje de la chica policía, hablando de sus dudas, de sus cuestionamientos, aunque tampoco se le da mucho desarrollo a estos más allá de plantearlos. Además, también me gusta que esta adaptación es un poco más seria que su historia original. Hablando de aspectos un tanto más técnicos, también se nota que al inicio había un poco más de calidad tanto en los dibujos como en la animación, la cual para el 2001 diría que es aceptable con uno que otro momento memorable, y el uso del CGI creo que está a la par de esta. Un punto bastante destacado
destacable de esta adaptación es su música, empezando con el opening The World Without Logos por Yasushi Ishii, la cual encaja muy bien con esta historia al igual que las demás piezas musicales, siendo estas la mayoría del género blues o jazz y que le da un agregado llamativo a esta historia, encajando muy bien con la ambientación. Y ya que estoy hablando de cómo fue la experiencia nostálgica, volví a ver esta con doblaje al latino y debo decir que este es bastante bueno, en donde veremos varios actores de doblaje que aparecen en otros animes que formaron parte de Animax, empezando por la voz de Alucard, el cual comparte actor de doblaje con Edward Elric de Fullmetal Alchemist en sus dos adaptaciones y Koji Sakai de Hungry Heart. Estoy hablando de José Manuel Vieira, un gran actor de doblaje. Si tuviera que dar una respuesta a la pregunta entre nostalgia o una buena historia sería complicado, ya que si intento darle digamos el beneficio de la duda y veo esta historia como una primera temporada funciona, pero si lo veo como lo que es una historia autoconclusiva, la verdad es que se queda bastante corta, por lo que en este caso sería más un golpe de nostalgia, pero los invito a dejar en los comentarios qué opinan de esta adaptación, si es nostalgia o una buena historia. Antes de irme, si les gustaría que le diera un repaso a un anime que se pasó en estas épocas o en estos canales, estoy abierto a sugerencias, aunque de preferencia animes no tan largos. No siendo más, yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.